La Escritura dice que el débil diga: fuerte soy. El apóstol Pablo declaró algo en medio de circunstancias buenas y malas. Dijo: yo he aprendido lo que es ser feliz y tener contentamiento en el corazón en medio de las cosas que vivimos. ¿Por qué? Porque concluyendo esa idea, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante no es si tú, amado, puedes. Lo importante es si tú acudes al Señor Jesús para enfrentar cualquier tipo de circunstancia que se te ponga delante. Amén. Solamente a través del Señor Jesús. ¿Está aquí conmigo? Amén. Muy bien. Lleve su mano a su corazón. Vamos a orar y presentar este tiempo en las manos del Señor. Con humildad, oh Dios, nos acercamos a ti, necesitados una vez más de tu palabra. Solo en ella, oh Dios, nuestra vida, Señor, es corregida. Ella es la que nos aclara el panorama y nos indica hacia dónde debemos ir. Por eso venimos, oh Dios, con anhelo profundo del corazón por tu palabra. Háblanos. Derrama tu gracia sobre tu casa, sobre tu redil, sobre tu iglesia en esta mañana. No hay ni uno solo que esté en este día que haya venido solamente, Padre, porque en el azar o en la casualidad haya pensado que como quizás no había nada más que hacer, pues vamos a la iglesia. Yo creo que tú colocaste el querer como el hacer en nuestros corazones para traernos a este día, en este lugar. Por cuanto hay un propósito detrás de habernos traído, yo te ruego que abras nuestros oídos y asimismo podamos oír hoy tu voz, oh Dios, y obedecerla. Que tu palabra traiga renuevo, que tu palabra enderece nuestros pasos, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra nos lleve a ti, oh Dios, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, y amén. Amén. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando los domingos. Hemos hablado de la condición del pueblo de Israel, aquella generación que estuvo perdida en un lugar por 40 años. El deseo de Dios no era que su pueblo durara más tiempo de lo que debía durar allí en el desierto. Duraron en el desierto 40 años por causa de dos cosas que les impidió avanzar y seguir creciendo en el propósito de Dios. Su incredulidad y la dureza del corazón, amados, los llevaron a reaccionar ante las circunstancias con temor. Y aunque Dios les había dicho: avancen porque es parte del propósito que tengo con ustedes, ellos se detuvieron en medio del camino a mirar los imposibles. El no puedo, esto es más grande que yo. Y más allá, amados, de Dios darle una tierra prometida que es física, diga conmigo: Dios quería lograr algo en sus corazones. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y eso, amados, a mí me ha ministrado de una manera tan profunda, porque yo le he dicho al Señor: Señor, yo no me quiero estancar. No quiero, como dice la Escritura en 2 ocasiones, ese pueblo estuvo perdido en el desierto. Perdido en medio de sus circunstancias. Dice otro texto que divagaban en su mente, en su corazón. Y por eso no conocieron lo que Dios quería para ellos. Y le he dicho: Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, danos la capacidad para creerte, para avanzar en ti. Más allá de generar una expectativa en cuanto al futuro, amados, yo creo que Dios ha querido darnos un carácter para poder avanzar paso a paso en lo que Él quiere en el día a día de nosotros. Amén. Diga al que está a su lado algo que es muy importante esta mañana. Dígale: amado, hay un propósito que Dios tiene con tu vida. Y requiere, dígale conmigo, requiere dos cosas para que tú avances en Él. Amado, quiero decirle algo antes de que le termine de decir esto. El propósito no solo abarca lo que somos. El propósito abarca nuestras casas, nuestras familias.
de la misericordia de Dios está haciendo referencia a ese trato paciente que Él tiene con cada uno de nosotros. La Escritura dice que Dios no nos paga conforme a nuestras equivocaciones, nuestros errores y nuestros pecados. Él no se deja provocar. Si su carácter fuera como el nuestro, amados, yo creo que ya hubiese estado cansado de nosotros. A lo menos en la medida que nos acercamos, Él dirá: ay, ya no quiero escucharte más, otra vez en lo mismo. Pero la Escritura dice que Dios renueva su misericordia para que todos los días Él pueda vernos con compasión y tener paciencia y tratarnos con bondad. Esa es la misericordia de Dios. Es ese trato de bondad. Es esa manera en la que nos ama, en la que nos dirige, en la que nos corrige, en la que aún trabaja dentro de nuestro corazón. Y cada día, amado, cada día hay una misericordia de Dios nueva. Como si la de ayer no hubiera sido suficiente, yo digo. Yo creo que si Dios me extiende la misericordia de ayer para el día de hoy, va a alcanzar para la eternidad. Pero Él la renueva, amados, todo el tiempo y nos da una misericordia diferente. Yo no sé si usted ha comenzado esos días donde usted quizás no puede ni levantar su rostro al Señor por tantas cosas que vivimos. Debilidades, situaciones personales que enfrentamos. Y muchas veces, yo le voy a decir algo, nos sentimos indignos incluso de pronunciar una palabra en oración frente a nuestro Dios. Pero la Escritura dice que nuestro Jesús, quien murió por nosotros, ahora está delante del Padre. Dice como sumo sacerdote, el gran sacerdote. La Escritura en el Antiguo Testamento mostró cómo Dios de alguna manera le permitió al hombre acercarse a Él. Y lo hizo por medio de un hombre imperfecto como nosotros, ¿verdad que sí? Dice que Él tenía que ofrecer todos los días un sacrificio de reconciliación, no solo por el pecado del pueblo, sino por el de Él mismo. Amados, si entraba delante de la gloria de Dios, pero al salir tenía que volver a ver su fragilidad y su incapacidad. Dice que Jesucristo entró una vez y para siempre, siendo Él la ofrenda que iba a redimir nuestro pecado, siendo Él la ofrenda de obediencia y justicia que usted y yo no pudimos hacer. Y en la justicia de Cristo, confiando en Él, Dios nos cuenta su justicia como si fuera nuestra personal. Dios nos cuenta la obediencia de Jesús como si fuera nuestra obediencia personal. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que aferrarnos a la persona y el mensaje que Cristo representa. Porque solo a través de Él podemos tener una relación correcta con nuestro Dios. Pero en Hebreos, amados, dice algo poderoso que a mí me ministra. Dice que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. Pero a diferencia de nosotros, diga conmigo, a diferencia de nosotros, Él es capaz, aunque yo sea incapaz. Él es fuerte, aunque yo sea débil. Amén. Y dices que Él se hizo hombre por varias razones. Dentro de esas, amados, es para poder considerar y entender nuestras debilidades humanas. Tendríamos un Dios muy lejano de nosotros si desde el cielo en su trono simplemente dice: ay, yo quiero que cambien, yo quiero que corrijan sus caminos. Uno podría decir: bueno, pero tú eres Dios. Pero nuestro Dios, dice que la Escritura que Él dejó su trono, se despojó de toda su gloria para humillarse y hacerse como nosotros. Y dice el autor de Hebreos que parte de la intención de haber hecho eso es para comprender, para tener consideración de nosotros en medio de nuestra fragilidad y nuestras luchas. Dice: fue tentado en todo, dice la Escritura allí en Hebreos. Amén. Para que cuando usted se acerque a Él, usted no vea su condición como una limitante, su debilidad como una limitante para acercarse a Dios. Jesucristo te toma la mano y te dice: yo entiendo tu fragilidad, aunque yo nunca pequé. Eso dice la Escritura hablando acerca del Señor Jesús. Dice: pero yo hoy te entiendo para delante del Padre interceder por ti. Es increíble que el que nos perdona y nos redime, a quien ofendimos primero, también Primera de Juan habla que es el abogado que tenemos delante del Padre. Que cuando le fallamos, amados, yo le voy a decir una cosa: el primero que nos defiende, si nos hemos arrepentido de corazón, es Jesús.
Cuando uno falla, amados, entre los seres humanos, uno intenta tratar de arreglar las cosas excusándose, ¿verdad que sí? Uno dice, no, pero es que mira, es que yo soy esto, es que no pude. Pero amado, antes de que usted intente con su argumento tratar de explicarle a Dios por qué falló, Jesucristo ya está ahí diciendo, perdónalo porque yo morí por él. Perdónalo porque yo lo hice libre. Mi sangre se derramó por causa de esa fragilidad y esa debilidad. Él, miren, ¿saben que el Señor solo necesita una actitud de arrepentimiento? Cuando Él la ve, Él dice, es suficiente. No necesitas ni hablar mucho. Cuando yo veo un corazón genuino, sincero, yo ante el Padre voy a interceder para que Él te levante y te redima y te perdone. Amén. Por eso diga conmigo, cada día, al acercarnos a nuestro Dios, encontramos una oportunidad para recibir, dice el autor de Hebreos esto, mire, oportuno socorro. Eso es misericordia. Amén. Eso es misericordia. Y lo que hemos venido a hacer en esta mañana es eso, acercarnos a nuestro Dios para recibir su misericordia. Solo es por medio de su misericordia que nosotros podremos ser levantados. Solo es por medio de su amor, de su paciencia, de su gracia, que Él nos va a dar las fuerzas para continuar. Amén. Y lo que no hemos podido hacer por nuestra incapacidad, solo Cristo y el Espíritu Santo en nosotros lo puede producir. Amén. Amén. Quien entiende esta verdad sabrá que en su necesidad siempre tendrá que depender de Dios. Amén. Yo, mire, humanamente se lo digo, no podría sostenerme en este mundo ni un solo día. Se lo digo todo el tiempo al Señor y se lo explico a mi esposa. Le digo, tú te casaste con un hombre frágil y débil. Pero la Escritura enseñar a nuestras familias a vivir con Él y para Él. Solamente en la Escritura encontramos el consejo que va a modelar, amados, la moral, la conducta y aún, amados, el camino, el rumbo de nuestras familias. La Escritura dice algo poderoso hablando de lo que es basar o construir sobre la palabra de Dios. Dice, aquel hombre que obedece lo que yo le digo es comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice una versión, ahondó, cavó hasta encontrar la piedra y allí en la base empezó a construir su vida. Porque no hay nada que pueda darnos más seguridad que permitir que Dios modele nuestra vida por medio de la Escritura. Amén. Dios se lo dice a Josué. ¿Tú quieres que tu camino prospere? ¿Tú quieres crecer, avanzar? ¿Tú quieres que tus pasos sean seguros y aún no tengas la tentación de mirar ni a izquierda ni a derecha? Liga tu corazón y tu mente a lo que yo te he enseñado en mi palabra. Estoy parafraseando lo que le digo allá en Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? ¿Se acuerda o no? Amén. Lo único, amado, que va a permitir que tu caminar sea un caminar seguro a pesar de lo que enfrentes. Porque yo le voy a decir algo. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos de vivir circunstancias, situaciones que le ocurren a todo ser humano. Pero sí llegamos a una conclusión, que una cosa es enfrentar una situación difícil con Dios y otra muy diferente sin Dios. Amén. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios al permitirnos vivir de ciertos procesos o etapas necesarias en nuestra vida? Nuestro crecimiento, nuestra madurez, el fruto. Un pueblo se quedó estancado, diga conmigo, porque no dispuso el corazón para oír y entender lo que Dios le estaba diciendo. Y vagó. ¿Cuántos años, aplicándolo a nosotros, hemos estado viviendo una vida errante, tratando de sobrevivir en medio de las circunstancias? Pensando en qué tengo que hacer, apoyándome allí, buscando allá, tratando de solucionar algo, amados, que al final solo se soluciona con una sola cosa: volviendo a Dios, volviendo a su palabra y permitiendo que Él trabaje aquí en el corazón. Amén. Estoy resumiendo un poquito lo que hemos hablado en este tiempo. Así que Dios, por cuanto no quería dejar en esa etapa a su pueblo, levanta un hombre, es más, dos y una generación,
a Josué y a Caleb. Cuando Dios ve esos dos corazones, dice, ellos tienen un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque cuando, amados, estaban presentando el examen, yo lo veo así. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo, vaya, reconozcan la tierra y vuelvan y empecemos este caminar? Dice la escritura que 10 de esos espías que fueron a reconocer, el reporte que trajeron, amados, fue un reporte, diga conmigo, lleno de razón y de temor. Razonamiento humano. Cuando ellos vieron la tierra, en vez de ver y enfocar sus ojos en lo que Dios les había dicho, se enfocaron en cuán difícil era ir a conquistar ese lugar. Enumeraron los gigantes que había, las ciudades amuralladas, los grandes ejércitos. Y amado, todo ser humano cuando mira las circunstancias y deja de mirar a Dios, lo segundo que hace es mirarse a sí mismo y verse en su fragilidad y terminar concluyendo de esta manera: yo no puedo. Pero Dios les dijo a ellos: será por mi fuerza. Yo pelearé por ustedes. Yo los voy a ayudar. Yo voy a estar con ustedes. Voy a ir delante de ustedes. Miren, amado, el libro de Deuteronomio, casi que todo el tiempo Dios les dice: yo estoy con ustedes, no los voy a dejar y no los voy a abandonar, no los voy a desamparar. Porque lo único que puede motivar nuestra fe, diga conmigo, es saber, es entender quién está con nosotros y cómo es el que está con nosotros. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es sabio. Por eso en una situación, dice Santiago, si usted está en una prueba y usted no sabe cómo actuar, cómo decidir, cómo enfrentarla, dice, no le dé pena con Dios. Pídale sabiduría, porque a veces, diga conmigo, a veces no sabemos actuar por ignorancia y por ser burros. ¿Se dan cuenta que en toda nuestra vida Dios da ocasiones para acercarnos a Él, depender de Él y encontrar su consejo en su palabra? Porque en todo nos quiere guiar. Este es el manual de la vida, amados. Y de todo aquel que de verdad en su corazón es piadoso, quiere conocer a Dios y quiere agradarle. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Deuteronomio capítulo 31. Vaya conmigo allí. El verso 3, sí, Deuteronomio capítulo 31, incluso vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a ver algunas cosas muy lindas en esta mañana. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y el verso clave es este, subráyelo conmigo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios, ¿qué dice allí? Dice, Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te va a desamparar. Cuando Dios le dio esta instrucción a Josué y le hizo entender cuál era lo que de alguna manera Dios le había delegado, que era esa responsabilidad de guiar a un pueblo a un nuevo tiempo,
Dios le estaba dando la oportunidad a su pueblo, a Israel, de salir no solamente de un desierto, y eso tenemos que entenderlo, sino salir de una condición en la que dieron vueltas y no pudieron crecer y avanzar hacia donde Dios los quería llevar. Amén. Esa era la oportunidad. Como cuando Dios nos da oportunidades, amados, en la vida, de restaurar, de resarcir, de arreglar, de ordenar áreas de nuestra vida o nuestras familias. Dios sabía que Josué tenía el corazón que él necesitaba para poderlo llevar a algo diferente. Necesitaba un corazón, diga conmigo, lleno de fe y dispuesto a obedecer. Eso necesitaba. Pero a pesar de ello, amado, Dios mismo también sabía que Josué era un hombre frágil, un ser humano, con luchas, con debilidades. Y dice que ya casi despidiéndose Moisés, le dice, miren, Dios no me dejó entrar. Dios no me permitió avanzar, ya soy un viejito. Ahora no seré yo quien va a ir con ustedes. Yo creo que eso fue un baldado de agua fría para el pueblo, porque el pueblo estaba acostumbrado a ese viejito, aunque en lo último se volvió un poco cascarrabias, ¿no? Había perdido la paciencia y ese hombre tan manso ya estaba medio desesperadito con la actitud y la condición del pueblo. Por la incredulidad, porque cada vez que no entendían por dónde Dios los llevaba, ellos murmuraban y querían irse en contra de su líder. Pero Dios levanta a este joven de 80 años, porque así lo describe la escritura, que para Dios era un joven. Dice que lo levantó para delegarle una tarea importante. Y en medio, amados, Hans dice, tengo esperanza. Muy bien, así es, Hansito. Él es el más joven de aquí. Su espíritu es joven. Y en esa juventud, en ese espíritu hay fuerza. Al final eso fue lo que determinó que Josué fuera elegido por Dios. Y Dios les habla y les dice, bueno, ahora van a depender de mí de una manera diferente. Les voy a hablar de una manera distinta, los voy a guiar de una forma distinta. Ya no tendrán la provisión como la han visto hasta ahora. Ahora ustedes van a tener que asumir un rol distinto en el propósito. Y cuando yo miro eso, yo digo, Dios, tú eres tan sabio. Porque si el propósito de Dios es llevarnos a crecer, no todo el tiempo Dios nos llevará de brazos junto a su pecho. Y hay momentos donde es verdad, amados, hemos visto a Dios como un papá diciendo, ya, amiguito, ya, amiguita. ¿O no? Pero hay momentos donde el Señor va a decir, no, perdóname. Yo ya te enseñé, he edificado tu corazón, levántate. Hay que seguir. Mira el que está a su lado y dígale, Dios te va a exigir madurez, porque Él ha edificado esa madurez, ha aportado a esa madurez, ha hecho cosas para que tú crezcas y madures en Él. Sería muy triste que nosotros, caminando con el Señor toda la vida, tuviéramos que esperar que Dios motive nuestra fe de la misma manera en la que al principio lo hizo. O que usted tenga que ver evidencias para creer que Dios está con usted y que va delante de usted. Eso es triste, amados, ¿verdad que sí? Yo les decía que usted no, como papá, no trataría a su hijo de 20, 30 años diciéndole, ¡ay, venga, bebecito, venga! Dándole comer, ¿a dónde va el avión? A ver, abra la boquita. Uno diría, eso es ridículo, ¿cierto que sí? Pues de la misma manera, amados, si nosotros no entendemos que tenemos que crecer. Por eso, mire, la forma en la que Dios guió a su pueblo hasta el desierto fue a través de una vara y del corazón de un pastor. Pero ahora levantaría un guerrero y pondría en la mano de ese hombre una espada en vez de una vara. ¿Sabe qué me deja ver eso? Que aunque Dios iba con ellos, lo respaldaría. ¿Cómo? Respaldaría. ¿Sí? Okay. Es que hoy me levanté desde la mañana, no podía ni cantar, que mi lengua hoy amaneció cansada. Ayer estuvimos en el ayuno y todo el día predicando. ¿Y en qué iba? Dios los respaldaría, muy bien. Pero también
Él iba a esperar que su pueblo diera pasos de fe y de obediencia. Dios respaldaría cada paso de fe y de obediencia. Y eso me deja ver que hay momentos donde Dios dice: sí, te voy a bendecir, te voy a levantar, voy a lograr cambios, pero yo espero que tú avances. Santiago dice que una fe que no se manifiesta a través del actuar es una fe muerta. Dice: la fe sin obras es muerta. Y específicamente está hablando de la excusa que nosotros los cristianos tenemos diciendo: sí, yo creo en Dios. Bueno, déjame ver si tú confías y crees en el Señor, en tus acciones, en tus decisiones, ¿cómo me manifiestas que realmente eres un hombre o una mujer de fe? Hablando de esto, dice: el día que Dios le habló a Abraham, él no se quedó diciendo: el Señor me va a llevar hacia algo diferente. El Señor a partir de ahora me va a guiar hacia un nuevo camino, va a cambiar mi vida, me va a sacar de este estado espiritual en el que estoy y me va a llevar a un camino de mayor libertad, a un camino donde yo voy a conocerle, voy a verle y voy a escuchar su propósito para mí. Pero él no se quedó en Ur de los Caldeos, amados. Dice la Escritura que él tuvo que ver cómo Dios puso en orden su vida frente a lo que él tenía. Dice: dejó su casa, su parentela, lo que poseía. Dijo: Señor, un viejito casi de 75 años, un joven, mentiras. Eso. Salió a aventurarse por la vida a causa de una palabra. Dios no le dice: ve aquí a este lugar, mira tan bonito, mira. No, le dice: yo soy Dios, me quiero revelar a ti, tengo un camino para ti. ¿A dónde? No importa, yo voy a ir contigo, caminemos. Y aunque le costó, ese hombre salió. Y Santiago dice que esa acción le fue contada por justicia, y en eso se manifestó la fe de Abraham. En las decisiones que tomamos. Usted puede decir: yo le creo a Dios, y estar estático y paralizado allí en su condición. Usted puede decir: yo creo que Dios puede hacer algo por mi familia. Amado, si usted lo cree, haga lo que tiene que hacer. Si usted dice: Señor, yo creo que me vas a libertar de este hábito oculto que me esclaviza, que me ensucia mi corazón y mi mente. Si usted cree que Dios le dio libertad, viva en esa libertad. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Sabe por qué Dios, amados, tiene que decirle al pueblo: frescos, yo prometo que voy a estar con ustedes, voy a pasar delante de ustedes, no los voy a dejar? Y en el verso 6, mire lo que dice: esforzaos y cobrad ánimo. La palabra ánimo viene de una palabra hebrea que significa prevalecer. En otras palabras, Dios le dice: vimos hace 8 días lo que significa la palabra esforzarse. Y la palabra esforzarse viene de un significado que es tomar una determinación, ser una persona resuelta. O sea que cuando Dios les dijo: esfuércense, ¿qué les estaba diciendo? Tomen una determinación. Y aquí dice: cobren ánimo. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? Esfuércense y cobren ánimo. En otras palabras es: tomen una determinación hoy y prevalezcan, perseveren, avancen. Con esto yo podía entender que el camino que a ellos, amados, les tocaba no era fácil. Era un camino nuevo. Ellos no conocían. Ellos sabían de pe a pa cómo moverse en el desierto, tristemente. Pero el camino hacia la tierra prometida no lo conocían. Por eso Dios les dijo: sigan mi presencia que estaba representada en el arca, para que sepan cuál es el camino por donde deben de andar. Pero no voy a detenerme allí. Quiero detenerme en algo importante. El verso 6, mire las palabras que Dios usa, que son muy importantes. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. Ya entendimos que lo que Dios quiso decirles es: sean resueltos en su determinación, tomen decisiones y prevalezcan. Eso es lo que les está diciendo. Amén. ¿Por encima de qué? Es lo que es importante ver ahí. Y miren lo que viene después de. ¿Qué dice allí? No temáis. ¿Qué dice allí? No temáis. Wow. Dios sabía
que si había algo que podría frenar el camino de su pueblo, diga conmigo, era el temor. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos han sentido temor en algún momento de su vida? Miren, voy a aplicárselo en esto. Abigail ya siente temor en algunos momentos, pero no tema porque el Señor está con ella. Ya me respondió que gracias, sí. Elías es un paréntesis solo para que entienda algo. En medio de que Dios por propósito determinó una sequía sobre la tierra, dice que 3 años, Dios quería darle una lección a su pueblo porque ellos habían sido infieles y habían dejado a Dios. Ellos se olvidaron que era Dios quien les daba las lluvias para sustentar sus tierras, sus cultivos, y era el que les daba de comer. Ellos se alejaron de Dios y empezaron a adorar a un Dios de aquel entonces, de las naciones cananeas, donde a ese Dios le atribuían que viniera las lluvias. Qué triste cuando nosotros nos olvidamos que nuestra fuente de sustento es Dios. Más que el hombre, más que un empleo y más que un sueldo. Amén. Yo sé que nuestros hermanos venezolanos pueden entender esto, porque allí hay muchos con muy buenas profesiones, egresados de muy buenas universidades, pero que hoy simplemente dependen de la gracia de Dios. ¿O no es así? Y en medio de esa situación Dios le dice a Elías: yo te voy a sostener, te voy a alimentar, tú tranquilo. Dice que lo envía a la casa de una mujer que cuando la encuentra estaba en una condición terrible porque era viuda. Y una viuda, amados, en medio de esa costumbre, de esos tiempos, amados, eso era una condición peor del que estaba en la inmunda. O sea, el nivel más precario. Amén. Dice que cuando se acercó, le pidió pan. Y él dice: mira, pero es que yo lo que tengo es poquito, soy una viuda. Y la verdad, era lo último y ya. Y Elías le dice: no temas, tráeme a mí y después vas a ver que Dios va a proveer y te va a suplir a ti. Sucede un milagro impresionante y Dios sustenta en medio de la casa de una viuda a su profeta. Miren, a veces nosotros, cuando enfrentamos circunstancias, nos paralizamos y nos condicionamos a tomar las decisiones de propósito que se deben de tomar porque tenemos miedo aún de perder lo poco que tenemos. A veces, como Jacob, cuando iba de camino a encontrarse con su hermano, temió de la reacción de su hermano, en vez de confiar que Dios, así como le dijo, lo iba a traer a su casa, y eso implicaba una restauración con su familia. Y a veces nos paralizamos y dejamos de tomar decisiones por temor. Ay, pero ¿qué va a pasar? A veces yo le digo: mire, yo en un tiempo no me comprometí con Dios porque yo dije: Señor, ¿qué tal que te falle? ¿Qué tal que preciso diga: Señor, ahora sí te voy a seguir? Y al otro día pase una situación, una tentación y purrundún. Y muchas veces, amados, el temor nos ha impedido entender lo que Dios quiere por propósito hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice Proverbios 29-25. Es poderoso este Proverbios. Proverbios capítulo 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo. Wow, tremendo como lo dice allí. ¿Si está allí o no? Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice allí? Wow. En la versión original dice: el temor del hombre le pondrá una trampa. ¿Qué hace una trampa, amados? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de una trampa? Diga conmigo: atrapar, agarrar, inmovilizar.
Es más, está refiriéndose a esas trampas que colocaban en los bosques o en los lugares así desérticos para poder agarrar una presa. Y yo no sé si usted ha visto una presa que es atrapada. Primero intenta y lucha, pero la trampa está diseñada para que entre más luche, más se agarre y más se amarra. El temor, amado, en la vida, en el corazón de alguien, lo paraliza. Es como una trampa que lo atrapa y no lo deja avanzar. Y muchas veces por temor nosotros hemos dejado de creerle a Dios, de obedecerle a Dios y de seguir creciendo en lo que Él tiene con nosotros. Cuando Dios le dice esforzaos, mire a qué se refiere. La palabra esforzados se refiere a la actitud del que se enfrenta a una situación peligrosa o difícil, pero la resuelva a través de una decisión. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos en shock no podemos ni hablar ni saber cómo actuar? Alguna vez, para que se ría un poquito, estábamos cocinando algo en el antiguo lugar donde vivíamos. Y ustedes saben que a veces uno prende las pailas con aceite, ¿cierto? Eso es muy común y muy típico. Todo el que es casero sabe de lo que le estoy hablando. Y se prenden porque hay agua o yo no sé, algo pasa. Amado, mi esposa siempre cuenta eso para avergonzarme y reírse de mí un poquito. Porque de la relación ella dice que es la más tranquila. Dice que cuando se prendió eso, yo salí a la cocina y yo, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sabía, yo estaba llenando un balde con agua para poder echar, pero ustedes saben que eso no se puede hacer. Y ella me decía, tranquilo, tranquilo. Y yo no sabía qué hacer, amado. Lo que literalmente Dios le dice al pueblo es, miren, lo que va a determinar que ustedes avancen a un nuevo tiempo es que puedan con sinceridad reconocer su condición. Cuando Dios les dice, esfuércense, cobren ánimo, es porque Dios estaba considerando. Él sabía, Él involucró la condición frágil de este pueblo, pero les dijo, cuando tengan que enfrentar un momento difícil, tengan cuidado de cómo reaccionan. ¿Cómo son las decisiones que toman? Porque si se dejan llevar del temor, se van a paralizar y se van a detener. ¿Por qué les dice eso? Porque es que Dios conocía la historia de ese pueblo. Una generación de millones y millones murieron en el desierto por causa del temor, por causa de la incredulidad. Amén. ¿Está aquí conmigo? Por eso el 7 dice, y el Deuteronomio 31:7, vuelva allá, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Amén. Y mire lo que dice el 8, es poderoso. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni qué, amado, que dice allí. La palabra intimidar tiene que ver con una palabra que es cuando se derriba un edificio. O sea, Él le dice, no quiero que te dejes doblegar, no quiero que nada te derribe. Por eso esfuérzate y sé valiente. ¿Se dan cuenta que las palabras estaban dirigidas al carácter y a la mentalidad de un hombre? Amén. Está diciendo, mira, Josué, tú necesitas en este tiempo tener nervios de acero, tener paz en el corazón. Mire, amado, el peor momento para tomar decisiones es cuando usted está turbado en su corazón. Cuando usted no tiene control de sí mismo, es el peor momento de tomar decisiones. Porque usted va a decidir de acuerdo a su reacción y no de acuerdo a lo que se tiene que hacer. Eso era lo que Dios quería decirle a este hombre. Ten cuidado, hijito, ten cuidado. Esfuérzate. Es más, mire, casi que antes de cruzar el río, todo el tiempo Dios está diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo por medio de Moisés,
Moisés muere y en el capítulo 1 de Josué Dios se lo dice directamente a él. Dice la escritura que él va a las 2 tribus y medias que se quedaron ya poseyendo la tierra y les dice, bueno, ayúdenme, ustedes me van a ayudar a conquistar. Y ellos le dijeron, bueno, si es verdad, fue el compromiso que hicimos con Dios, pero a ti te vamos a exigir algo: esfuérzate y sé valiente. ¿Se da cuenta que hay una intención de parte de Dios al nombrarle y enfocarse en esa área de su vida? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero mire sobre qué base Dios lo motiva a esforzarse y ser valiente. Que ya sabemos, vuelvo a recordar, que esforzarse, ¿qué es? Tomar una determinación, ser resuelto. Amén. Y ser valiente tiene que ver con la actitud que se tiene en medio de una situación difícil. ¿Cómo la afronto? Amén. Pero mire algo, mira, lea ahí el verso conmigo, el verso 8, aquí está la clave. Y Jehová va delante de ti, primero. Segundo, Él estará contigo. Tercero, no te dejará. Y cuarto, ¿qué dice? No te dejará. Wow. ¿Sobre qué base Dios le pide y le demanda a un hombre que sea firme en una determinación y que tenga pilas de cómo reacciona y actúa en medio de las circunstancias que va a enfrentar? Le está diciendo, va delante de ti. En otras palabras, lo que vas a hacer tú no lo vas a hacer solo. Dios lo va a hacer a la par contigo. Por eso Moisés en este capítulo le dice, Dios primero cruzará, pasará delante de ti. La palabra pasar es cruzar. Amados, Dios con Josué no es como los fariseos, que dice la escritura, hablando de ellos, que ponen cargas que ellos no pueden ni quieren cargar. Dios le dice, yo me comprometo no solamente estar mirando y supervisando que no te vayas a desviar, ni haciéndote porras desde el cielo diciendo, adelante Josué, vamos Josué, tú puedes Josué. Le está diciendo, yo primero paso, yo primero cruzo, tú me vas a ver a mí. Voy a estar ahí. Amados, la palabra no te dejará. De alguna manera, amados, revela algo en su original. Dice, Él no se va a desmayar ni va a debilitarse. En otras palabras, le está diciendo, tú cuentas con mi fuerza. Me vas a ver cruzar y me vas a ver que yo sigo firme, con mi fuerza, con mi poder ahí. Amén. Yo les conté el domingo pasado algo chistoso. Y fue que alguna vez, hablando de lo que es ser esforzados, que es ser determinados y resolvernos en cosas que quizás usted y yo sabemos que tenemos que decidir, pero no lo hemos hecho. Y quizás hemos puesto muchos argumentos. No puedo, soy débil, soy frágil, es difícil, tantas cosas. Y yo les conté que mi esposa me hizo tirar de un tobogán muy alto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ya cuando ya estaba yo arriba ya no tenía nada que hacer. Yo dije, yo me resuelvo y lo hago. Una vez fuimos con ella, recién casados, yo en esos tiempos donde yo dije, bueno, usted sabe que entra la rutina, hay que pagar cosas y por oxigenarnos un poquito, yo le dije, no, vámonos un día aquí a La Vega y miremos a ver qué hacemos allá. Y yo recuerdo que llegamos allá, pagamos un tour por una cascada, un río y tocaba hacer torrentismo. Mi esposa sabe que se casó con el esposo más gallina en cuanto a las alturas. Yo soy, amado, a mí me da miedo las alturas. Es terrible. Y cuando empezamos a caminar, habían otras parejas caminando con nosotros y yo solo decía, ay Señor, ¿en qué me metí? Y caminábamos, hay dos cosas que me producen miedo, son las alturas y el agua, por una experiencia que tuve de niño. Y empezamos a caminar y caminamos en ese río, bajamos piedras, yo ya estaba cansado, nos habían puesto los arneses, las cosas esas, las cuerdas. Y llegamos a una cascada que el instructor nos dijo, asómense un poquito y miren la altura. Y yo la miré y yo dije, ay santo Dios,
Lo peor de todo es que el trecho que ya habíamos recorrido, habíamos caminado más de 1 hora y media, 2 horas. Y yo dije, y ahora aquí ya no hay, ¿cómo me devuelvo si no me aprendí el camino? Me pierdo. Y todos, el instructor dijo, bueno, ¿quién se manda primero? Y todos se quedaron como así y callados, ese silencio y nadie. Y la novia del otro chico le decía, bueno, en ese entonces era mi esposa. Le decía la novia, porque iba una pareja de novios, y le decía a la chica, hágale, no sea gallina, hágale. Y yo escuchando ahí, no, pero ¿por qué no le hace el primero? Y yo, ay, santo Dios. Amados, yo dije, Señor. Yo dije, si me voy a caer, es lo primero que pensé. Miren cómo es la razón del ser humano. Ese es un temor mío, las alturas. Entonces dije, si aquí me voy a caer y ya me voy para el cielo, pues hagámosle de una. Y yo dije, hágale, póngame las cuerdas. Me dijo, empiece a bajar así. Y yo cogí eso. Amado, cuando yo empecé a bajar, me puse tan rígido que no me bajaba. Y el agua, yo me estaba ahogando ahí. Yo, ¡ay, santo Dios! Pero yo veía el novio de la chica por allá como burla. Y yo, y este degenerado. Y yo, hasta que pude maniobrarlo. Cuando yo bajé, me di cuenta que no era tan alto como parecía. Hay hábitos de pecado que son más fáciles de dejar y soltar de lo que creemos. Y no nos atrevemos a enfrentarlos, confiando que en Cristo somos libres. Porque simplemente nos argumentamos en, yo seguro no puedo. Yo no lo voy a lograr. Dios tenía que darle un testimonio a este hombre. Y lo más lindo es, tú me vas a ver a mí de primeras haciendo lo que voy a hacer. Amado, la segunda persona que bajó, adivinen quién era. Mi esposa. El gallina ese que se reía de mí no se bajó. Y la que mi esposa me miraba y decía, no lo puedo creer. Tú te bajaste. Y yo allá, sí. Amado, yo no sé si yo estaba mojado porque me oriné del susto o por el agua a la que yo caí. Pero yo estaba por dentro temblando. Y lo peor de todo es que nos faltan como 3 cascadas más de ahí para adelante. Pero adivine quién fue el primero de ahí para adelante. Fui yo. Y Dios le dice a Josué, mira, yo voy a ir delante. Es como el que le dice, yo voy primero para darte seguridad. ¿Ustedes no le parecen lindo ese gesto de amor de Dios frente a la fragilidad de un hombre? Dios le dice, no te mando solo. Yo voy contigo, pero primero lo hago yo para que tú recibas testimonio de que ahí estaré yo en el momento en que tú quieras flaquear. Cuando los sacerdotes pisan las aguas, que era lo que Dios estaba esperando, determinación. Dios dice, da el primer paso. Y solo pisaron las aguas y se desató la gloria de Dios, amados. Se retuvo las aguas y ellos empezaron a pasar. ¿Saben quién eran los primeros que estaban ahí? ¿A quiénes mandó Dios de segundos? Bueno, fue primero el Señor en representación del arca. Pero ¿saben quiénes estaban ahí? Y los sacerdotes. Llevando la presencia del Señor, confiando en el Señor. Quizás viendo ese río acaudalado, desbordándose, ellos dijeron, pero aquí va el Señor con nosotros. Él no nos ha dejado. Y pisaron las aguas. Dijeron, ay, Dios iba con nosotros. Él hace milagros. Mira cómo manifiesta su gracia y su poder. Él quiere que avancemos. No nos va a dejar allá más tiempo de lo que teníamos que estar. Y cuando el pueblo, millones y millones de personas los vieron, dijeron, ¡ah! Dios iba delante de nosotros, pues avancemos. Es lo que Dios quería decirle a este hombre. Dice, esfuérzate y sé valiente. Quiero terminar en un texto que el Señor me dio. Jueces capítulo 6. Para poder aplicar lo que en estos últimos domingos hemos hablado. En una relación rota, a veces el orgullo, amados, no solo nos imposibilita acercarnos para restaurar, sino es el temor que nos genera tantas prevenciones
que nos paraliza y dice, no, pero qué tal que no. No, pero qué tal que sea en vano lo que haga. Amén. Pero Dios quiere que le creamos. Miren esto. Jueces capítulo 6. ¿Está ahí conmigo? Los hijos de Israel hicieron lo malo, verso 1, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El tiempo de los jueces, que estoy hablando de este libro, el que estamos leyendo, este capítulo, habla de cómo Dios tuvo que ver la inconstancia de su pueblo. Dios quería que ellos aprendieran a preservar su corazón para con Dios, que se mantuvieran fieles. Les dio instrucciones. Aquí está hablando ya después de que ellos habitaron en la tierra prometida. Y en medio de que ellos no entendieron que Dios quería mantenerlos en una relación constante con Él, ellos se desviaron por el deseo del corazón. Dice la escritura que por cuanto dejaron a Dios, Dios permitía que las naciones que ellos mismos no derrotaron y sacaron de esa tierra fueran las mismas naciones que Dios usó como un instrumento para castigar a su pueblo. Amén. Dice que el pueblo dejaba a Dios y Dios permitía que esas naciones se levantaran. Venían, les hacían daño, y Dios empezaba a quebrantar el orgullo y la dureza del corazón, al punto que provocaba que en medio de una situación difícil el pueblo volviera a Dios y volviera a clamar a Él. Dice que en todo el tiempo de los jueces, cada vez que el pueblo se humillaba y se volvía a Dios, Dios lo escuchaba y estaba dispuesto a extenderle misericordia. Entonces, por extenderles misericordia, levantaba un hombre, que por eso se llama este libro Jueces, porque era un juez que Dios lo levantaba para ayudar a orientar a su pueblo, para que él peleara a favor de su pueblo y su pueblo obtuviera la restauración. Amén. Le dije este contexto porque aquí hay algo poderoso para nosotros. Dice la escritura que Dios había entregado a su pueblo en manos de los amalecitas. Amén. Dice que estos, en vez, amados, mire, de venir a conquistarlos y tenerlos como siervos, tenían una estrategia tremenda. Y era que el pueblo de Israel quería crecer, sembraba, cultivaba, quería ver el fruto, pero ellos venían, los saqueaban, los empobrecían y los mantenían en la misma condición todo el tiempo. Espiritualmente, eso revela muchas cosas. Porque hay enemigos aquí adentro, pensamientos, conductas, hábitos que nos empobrecen. Que quizás Dios dice: yo quiero que crezcas en tu temperamento. Pero nosotros vemos como el enojo, en un momentito, se roba todo lo que hemos sembrado con paz y con mansedumbre. ¿O no es así? Usted en un momento, amado, donde se le saltó el taco
puede echar a la basura lo que intentó construir con mansedumbre, con paz, con amor, con tolerancia. ¿O no es así? Esta es la historia de ellos. Y eso les impidió dar fruto y crecer. Como estamos hablando de que Dios quiere que crezcamos espiritualmente y en nuestras vidas se vea el fruto de lo que Él está haciendo. Y Dios no quiere más que estemos estancados en el mismo lugar. Es más, quiero decirle algo. Israel tuvo que tomar una decisión y empezar a hacer algo que no era usual. ¿Sabe qué hacía? Cultivaba, cogía la cosecha y ellos construyeron en las piedras, en las montañas rocosas, cuevas donde ir allá a vivir ellos para poder proteger lo poco que les dejaban. En vez de enfrentar, ¿qué hicieron? Esconderse. Eso hace el temor en nuestro corazón. Nos lleva a escondernos y tratar, amados, tristemente, mire la mentalidad de ellos, que lo poco que tenían y la condición en la que estaban, aunque pudieran preservarla, ellos iban a estar seguros, pero no era el diseño de Dios. Ahora, no podemos olvidar que ellos estaban así porque habían dejado a Dios. Amén. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Volverse a Dios. Su situación y su circunstancia iba a cambiar cuando ¿qué? Se volvieran a Dios. Amados, es lo que menos hacemos cuando estamos en un problema. Intentamos solucionarlo a nuestra manera. Así era el pueblo de Israel. Ellos dijeron, solucionémoslo a nuestra manera, olvidándose que Dios los estaba esperando. Vengan, vuélvanse a mí, reconcíliense conmigo, entremos en pacto, vuelvan a entender que yo soy lo que ustedes necesitan. Y se darán cuenta que como resultado yo los voy a levantar y los voy a ayudar. Pero en un problema, amados, qué triste que el último a quien vamos nosotros es a Dios. Es el primero a quien debemos acudir. Aquí estamos, oh Dios, tú tienes la respuesta. Pero como Dios en su misericordia sabemos que iba a hacer algo para levantar a su pueblo, mire lo que dice el verso 11. Aquí viene lo poderoso para nosotros. Y vino el ángel de Jehová, está hablando del mismo contexto, del mismo momento. Dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisreíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿Qué dice allí? Wow, tremendo. ¿Sabe que lo que Gedeón estaba haciendo era algo muy chistoso? ¿Qué hacía él sacudiendo el trigo en medio de un lagar? ¿Sabe qué es un lagar? Donde se pisa. ¿Qué hace ahí este? Yo no sé si le dieron clase de agricultura en la escuela dominical de su iglesia, pero es que eso era algo extraño. Mire que aún el pueblo de Israel tuvo que cambiar la forma correcta de hacer las cosas por el miedo de que les robaran y les siguieran saqueando. Mire lo que dice incluso, mire que ahí está, dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Algo poderoso de esta palabra es que cuando nosotros reaccionamos con temor, todo lo que hacemos cambia de patrón. Amén. Mire, está el muchacho que tuvo que sufrir una decepción en su corazón, porque quizás no fueron fiel para con él. Desde ahí surge en su mente y en su corazón una prevención, que todas las relaciones que va a tener con cualquier tipo de mujer van a hacer lo mismo. Dígame si no es así. Entonces se crean patrones, actitudes para defendernos, para cuidarnos, que quizás no hablan de lo que somos en esencia. Mire, muchas veces en los hogares pasa eso. Yo recuerdo iniciando y siempre aprendí esto, que en cuanto a las debilidades me voy a poner como ejemplo. Yo recuerdo iniciando en mi matrimonio con Eli, que ustedes saben, ¿no? Uno el primer año, bueno, los que están casados, uno está tratando de marcar su territorio, ¿no? Y de defender su posición y su lugar. Y yo todo el tiempo decía, no, es que si yo me dejo,
Entonces uno intentaba subir la voz y imponerse. Lo que pasa es que ese es el mecanismo del más débil. El que grita y el que se impone es el más débil. Dios me dio una esposa tan sabia que ella supo meterse y me desbarataba siempre. Y en vez de burlarse de mi condición, me ayudó a cambiar en esas áreas. Dios la usó como un instrumento. Pero me di cuenta que muchas de las ideas que nosotros tenemos están basadas en prevenciones de cosas que hemos visto, de cosas que hemos vivido, de experiencias que hemos tenido. Porque no hemos permitido que Dios haga una obra aquí adentro y nos permita edificar una vida, no sobre ruinas, sino sobre un terreno limpio, donde todo lo que se siembre va a dar un buen fruto. Amén. Dios encuentra a este hombre viviendo un estilo de vida resultado de una prevención. No quiero que me quiten, no quiero perder. Así estaba él, en una inseguridad y en un temor. Y dice la escritura que Dios decide revelársele. Y mire lo que pasa, amados, que es poderoso. Verso 12. Mire lo que dice. Mire la perspectiva de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Y qué dice ahí más? ¡Wow! O Dios estaba ciego o estaba viendo algo distinto a lo que el texto nos está mostrando de Gedeón. Pero miren algo, dos cosas le dice este ángel a Gedeón. La primera, ¿cuál es? No, lean. ¡Wow! ¿Qué dice? Tremendo. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Es como si le dijera: papá está en casa. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? La base de nuestra fe y lo único que va a desmantelar nuestros argumentos de temor es entender que nuestro Dios está con nosotros y que no estamos solos. Tema, amado, frente a la circunstancia, si usted estuviera solo, porque si Dios nos dejara a la aventura de nuestra humanidad, nuestra capacidad o inteligencia, usted y yo vamos a fracasar todo el tiempo. Es como si Dios le dijera: Gedeón, lo más importante de tu situación actual no es lo que estás haciendo por temor. No es que los amalecitas vengan y te roben todo lo que tú has intentado edificar. Eso no es lo importante. Lo importante ahora es que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dígale al que está a su lado: amado, Dios está contigo. No temas. Dios te va a ayudar. Te va a dar la respuesta. Te va a indicar el camino. Te va a dejar ver la manera. ¿Se dan cuenta que nosotros nos hemos querido enranchar, amados, en la forma humana en la que hemos querido tratar de solventar y sobrevivir en las circunstancias? Usted dice: al menos me funciona, al menos no pierdo tanto, al menos no me va tan mal. Y Dios dice: no es la condición en la cual yo quiero tenerte. Quiero decirle que muchos de los hogares de los que estamos aquí no es la condición en la que Dios nos quiere tener. Y lo primero que Dios nos dice es: yo estoy contigo porque quiero motivar un esfuerzo en ti. Por eso miren lo siguiente, ¿qué dice? Dice: varón esforzado y valiente. Dos cosas le dice. Aunque estás actuando así, yo sé, como le dijo a Josué, yo sé que tú eres un hombre resuelto. La palabra esforzado, acuérdense qué significa: ser determinado, resuelto, tomar decisiones. Le dice: yo sé que tú vas a tomar decisiones y sé que vas a cambiar la actitud que tienes. Muchas veces no pasa nada porque no tomamos decisiones y persistimos en la misma actitud. Y mire, y me hicieron, y no puedo, y esto es difícil. Amado, cambie de actitud. Esto no es una enseñanza de mentalidad positiva. Lo que quiero decirles: cambie de actitud y decídase por causa de que Dios está con nosotros. Amén. ¿Está aquí conmigo?
Y empieza a pasar unas cosas poderosas. Ya voy a terminar, tranquilo, me falta como una hora nomás. Verso 13, mire la respuesta de Gedeón, el valiente y esforzado. Mire lo que dice. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Wow. Yo creo que esa oración se parece a la que muchas veces le hacemos al Señor. Dios nos dice: levántate, haz lo que te he dicho que hagas, cambia tu actitud. Usted dice: Señor, pero entre más me propongo, las cosas se vuelven peor. ¿Dónde estás tú en medio de lo que yo estoy viendo? ¿Saben qué es lo triste? Que Dios mismo estaba hablando con él y no se había dado cuenta que Dios sí estaba presente. Pero aquí viene algo poderoso. El problema no es dónde estás. ¿Por qué no vienes y resuelves lo que estaba sucediendo? Ahí no estaba el tema o el asunto. El problema era: ¿por qué no estuviste y permitiste esta situación? Ahí estaba el asunto. Ustedes saben cómo comienza el texto diciendo que Dios había entregado a su pueblo por causa de ¿qué? Porque se alejaron de él. Ahí estaba la respuesta a esta pregunta. Él estaba reclamándole a Dios: Señor, ¿y tus promesas? Señor, ¿y acaso no tienes un pacto con nosotros? ¿No han hablado nuestros padres y nuestras generaciones de las maravillas y las obras que has hecho? ¿Dónde estás tú en medio de la circunstancia que yo estoy viviendo? Pero la pregunta no era esa, amados. No es dónde estás, sino por qué no has estado. Cada vez que el pueblo entendió por qué Dios se había alejado, ellos entendían que tenían que hacer una parte. ¿Cuál era esa parte? Humillarse, arrepentirse, parar, frenar su pecado, la manera en la que estaban actuando, volverse a Dios. Y miren cómo actuó Gedeón. Ya voy a terminar. Miren esto. Miren esto. Él le hace esta pregunta al Señor y Dios mire cómo le responde. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová, verso 16, le dijo: ciertamente, miren otra vez el concepto, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Diga conmigo: Dios vio algo en Gedeón que él ignoraba que tenía. ¿Qué vio Dios? Un carácter. Y aunque este hombre no había actuado hasta ese momento conforme a ese carácter, es como si Dios, como cuando usted ve a alguien que está alocado y está gritando y tiene que darle una cachetada como diciéndole: reaccione, usted puede, hay algo en usted. Dios le dice: yo sé, Gedeón, que a pesar de que me dices una verdad que para mí no es un impedimento, que tu familia sea la más pobre y que tú seas el más inmaduro de tu casa, no es un argumento para limitar lo que yo sé que por propósito vamos a hacer ahora. Yo estoy contigo. Miren esto que me ministró cuando lo escuché. Dios se enoja cuando nosotros creemos que es por nuestra propia fuerza que podemos alcanzar y lograr obedecer y caminar con Él. Pero Dios también se enoja cuando usted usa su debilidad y su condición como un argumento o pretexto para no obedecer. Moisés le dice al Señor: Señor, yo soy tartamudo, yo no voy a poder. Y dice: ¿y qué me importa? ¿Acaso no hice yo al ciego, al mudo? Hubo un despropósito en la creación, aún desde el vientre de su madre, de la condición de la discapacidad de alguien. No se salió del propósito y la soberanía de Dios. Porque al final lo importante aquí no es ni cómo son las circunstancias o si usted es fuerte o es débil. Lo más importante es que Dios dice que está con nosotros y que en nosotros ha puesto algo
para que nosotros le creamos y avancemos. Dice que el Padre nos dio el don de fe para creer en Cristo y para caminar en sus propósitos, para abrazar el mensaje del Evangelio. Fue una gracia que Dios nos dio, amados. Por eso mira al que está a su lado, con ojos de ternura y misericordia, y dígale esto: no te excuses más en las circunstancias o en tu debilidad. Señálelo y dígale: Dios está contigo. Él ve que tú puedes tomar una decisión y resolverte por lo de Él. Amén. Eso es lo que le dice aquí. ¿Saben qué hace este hombre? Cuando yo leí esto, me bendijo mucho. Verso 17. Él respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Noten que Gedeón no estaba tan interesado en saber si él podía o no hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él quería corroborar si era Dios quien le estaba hablando. ¿Por qué? Porque había pasado tanto tiempo donde ya no tenían una familiaridad con Dios, que reconocer la voz de Dios era algo extraño, amados. Y él le dijo: si tú tienes favor y eres generoso conmigo, permíteme, dame una señal para entender que tú eres Dios el que me está hablando. Amén. Miren que eso es lo importante. Y miren lo que viene después: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, que es un arbolito. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y miren el 21, que es poderoso. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió luego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras, y el ángel de Jehová desapareció a su vista. Miren algo. Gedeón le pide al ángel, que es el mismo Dios hablando con él, le dice: mira, dame una señal para saber si eres tú, el Dios de Israel, quien me está hablando en este momento. Solo quiero saber que eres tú y ya. Solo quiero saber que el que me dice que va delante de mí, que me va a acompañar, que haga esto, que reaccione, que cambie mi patrón de vida, que cambie la historia de esta nación por medio de una actitud de fe y de obediencia. Dice: solo quiero saber que eres tú, oh Dios. Entonces le dice: si he hallado gracia, déjame traerte una ofrenda, déjame preparar una ofrenda. Voy a ilustrarle lo que pasó. Dice la escritura que cuando él la trae, se la presenta, le dice: no, espera un momento, vamos a ir a un altar. Dice que encima de una roca puso eso. Dice que él tocó, el ángel tocó con la punta de su varita ese lugar. No es una varita mágica. Y dice que la ofrenda subió, y subió el ángel hacia el cielo. Es lo mismo que pasó con la ofrenda de Manoah, ¿se acuerdan? Quiere decir que hubo una aceptación de parte de Dios. En otras palabras, voy a decirle algo. Gedeón quería comprobar si era Dios. Él quería presentarse delante de él con una ofrenda, para que en la ofrenda, en la aceptación, si Dios la recibía, quiere decir que Dios estaba ¿qué? Reconciliándose con él. Reconciliándose con él, se estaba reconciliando con el pueblo. ¿Me está entendiendo aquí? Entonces dice que la ofrenda subió, y eso le da un testimonio a Gedeón. Wow, Dios no me rechazó. Dios no me rechazó la ofrenda. Dios la aceptó. Subió en olor fragante ante la presencia de Dios. Esta ofrenda, amados, es una ofrenda de paz. ¿Sabía eso usted? Muy parecida a las ofrendas de paz que se ofrecían en el tabernáculo y en el templo hacia Dios. Y esas ofrendas se ofrecían en una representación de la comunión que había entre Dios y el pueblo. Es como esas risitas que usted le hace a su esposa después de que han tenido un conflicto. Y usted dice: si me pica el ojo, cambio ya de actitud. Me aceptó.
Si me responde con una buena palabra, bueno, yo puedo tener la libertad de acercarme un poquito más. Él ofreció una ofrenda para conocer cómo estaba el corazón de Dios con su vida. Y cuando recibió esa ofrenda, él dijo: Dios me aceptó. Amén. Mire esto, vamos a terminar con esto. Póngase en pie, por favor. Ven, Johncito, acá. Verso 22, miren esto. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea, hubo un testimonio que le confirmó en su corazón que quien le estaba hablando, ¿quién era? Dios. Y que en ese lugar, en ese momento, a través de esa ofrenda, Dios lo aceptó, Dios lo recibió con agrado. Y él dijo: ay, mi corazón descansa. Porque Gedeón sabía, amados, que todo lo que habían vivido, que esas situaciones difíciles, que ver al pueblo de Madián robándoles y destruyendo todo lo que ellos intentaban producir y frenando el crecimiento de ellos, había venido por causa de ¿qué? De que ese pueblo se había apartado de Dios. Y él, amado, quería corroborar si Dios estaba, si era Dios quien estaba. Para él era algo aún hasta extraño. Dios, que está bravo con nosotros, se acercó. Nosotros que defraudamos el corazón de Dios, Él se acercó. Él quiere restaurarnos, nos quiere ayudar. Y aún en medio de nuestra condición caída, nos dice: esforzados y valientes. ¿Cómo así? Y aún le digo en ese momento: quiero cambiar la historia, quiero cambiar tu condición, quiero hacer algo y te voy a usar a ti como un instrumento. Él dijo: no, espérame. Yo necesito saber si tú eres. Como nosotros te ofendimos y hemos vivido una vida que no te ha agradado, déjame traer una ofrenda de comunión, de reconciliación. Y si tú aceptas la ofrenda como Dios la aceptaba en ese entonces, que decía que el fuego descendía, quemaba la ofrenda y Dios se la llevaba en agrado, mostrando que Él estaba agradado con esa ofrenda. Que al final la ofrenda de Gedeón, ¿sabe qué fue? Un corazón humilde delante de ese Dios y arrepentido. ¿Saben qué quiso mostrar Gedeón con esa ofrenda? Yo quiero reconciliarme contigo, déjame traer una ofrenda de reconciliación. Y si tú la aceptas, entenderé que al menos a mí me estás perdonando y volviste en comunión conmigo. Dice que cuando él ve eso, dice: wow. Dice el verso 22: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque nada que no estuviera en armonía, en reconciliación con Dios, delante de su presencia, podía mantenerse vivo en ese entonces. Dice que todo el que se acercaba en pecado a Dios moría irremisiblemente. Literalmente lo dice la Escritura. Entonces, en estas palabras me doy cuenta que lo que le ofreció Gedeón a Dios era una ofrenda de arrepentimiento y reconciliación para comprobar si podía obtener el perdón y la reconciliación con Dios. Cuando Dios se la dio, Dios, incluso sin mencionar nada, le dice: hijo, ten paz. Estás conmigo, fuiste perdonado, fuiste santificado, estás en mi presencia por causa de que yo te perdoné y te cubrí. Miren esto: Dios no envió a este hombre a restaurar a un pueblo si primero ese hombre no se restauró en su relación con Dios. Es lo primero. Nosotros queremos arreglarlo todo sin primero no arreglar nuestra relación con Dios. Dios no lo iba a levantar como un instrumento de salvación a su pueblo si primero ese instrumento no se limpiaba en el altar de Dios. Y le dice el Señor: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y miren lo que hace este hombre. Esto me ministra. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Sabe qué significa Shalom?
paz. Dios, mire, todo aquel que está en armonía y reconciliado con Dios tendrá paz. De lo contrario viviremos turbados, afanados, intentando hacer tantas cosas. Pero Dios quiere que nos volvamos a Él. Esta historia me ministró tanto, porque este hombre tuvo que tomar una determinación. Y su primera decisión fue: yo me vuelvo a Dios. Yo me vuelvo a Dios. Yo quiero saber que estoy en reconciliación con Él. Y es la oración que en este día te levantamos a ti, oh Dios. Muchos de los que estamos aquí, oh Dios, por mucho tiempo hemos estado en circunstancias tratando de nuestras reacciones sobrevivir, resolverlas a nuestra manera, oh Dios, olvidándonos del principio y el orden de las cosas, que es volvernos a ti, que es volvernos a ti. Israel no entendió que su crecimiento, que el fruto para su vida dependía de su relación con Dios. Jesús dijo: fuera de mí nada puedes hacer. Y Dios le dio la oportunidad de que este hombre y este pueblo vieran la misericordia y la gracia de Dios. El que había sido ofendido se acercó al ofensor y lo llamó a cuentas. Y le dijo: quiero restaurarte, quiero levantarte, quiero hacer algo en ti, por medio de ti, a favor de mi pueblo. Encontró un hombre que vivía en una cueva. Encontró un hombre que intentaba, en medio de su propia estrategia, cuidarse a sí mismo. Dios dijo: esa no es la condición en la que yo te quiero tener siempre. Tengo un propósito más allá de lo que tú piensas. Por eso toma las decisiones y cambia la actitud. Y Gedeón dijo: no puedo creer que sea Dios. Lo habíamos ofendido, Él se había ido, pero es Él ahora volviendo a nosotros. Déjame saber que eres tú. Y él se humilló en ese altar. Y Dios le dijo: ten paz, porque yo te he perdonado. Puedes permanecer y puedes verme y oírme, porque yo te he perdonado. Yo te reconcilié. Eso es lo que el Padre ha hecho por medio de Jesús con cada uno de nosotros. Pero nos reconcilió para que nos levantemos, iglesia, y tomemos las decisiones, cambiemos la actitud y seamos instrumentos de libertad y restauración para nuestras vidas y para nuestras casas, nuestras familias. Hoy Dios te dice, iglesia, como le dijo a Gedeón: varón, mujer, esforzado, esforzada, valiente. Con esa valentía tú irás, porque yo te enviaré. Eso era lo importante. Gedeón dijo: Señor, ¿acaso no sabes de dónde vengo yo? ¿Cómo es mi familia? No importa cómo es tu familia, lo que han vivido, la pobreza que tienen. Y quizás no era ni tan solo física, sino en su alma, en su mente, en su espíritu. Él dijo: Señor, soy el más pequeño, no importa. Lo importante es que yo estoy contigo y que soy yo quien te envía. Solo quiero que tú tomes una determinación. ¿Y qué decisión que tomó ese hombre? Lo primero que hizo fue reconciliarse con su Dios. Y levantó un altar en memoria de lo que allí había pasado, diciendo: hay paz ahora entre Dios y nosotros. Hay paz. Por cuanto hay paz, puede haber restauración. Y yo te ruego que en este tiempo nos lleves a esto, Dios, al cumplimiento de esta palabra que hoy nos has dado. Que nos hagas entender, Señor, lo que nos has transmitido y ministrado en este día. Oh Dios, reconcílianos contigo, primeramente, para que luego podamos ir, Señor, a restaurar lo que está caído en medio de nuestras casas. Ese es el orden, oh Dios, para nuestras vidas.
Levante sus manos y diga: Señor, gracias por este día, por tu misericordia, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque hoy nos has hablado, Señor, de estas cosas, porque tú no nos quieres ver más estancados, perdidos y divagando en el corazón. Hoy nos das, y cuando hablo de hoy, hablo de en este tiempo una oportunidad para salir de la religiosidad, oh Dios, en la que hemos vivido, Señor, y andado. Muchos hemos andado en lo mismo, dando círculos, atados, oh Dios, dañados en el corazón, oh Dios, impedidos. Y no hemos podido crecer como tú has anhelado, Dios. Hemos estado, Señor, quizás limitados por nuestra condición, nuestros hábitos, nuestra mentalidad. Pero tú dices: esforzados y valientes, levántense, cobren ánimo. Hay que seguir, hay que seguir. Porque Dios no nos quiere allí estancados más. Y hoy nos levantamos diciendo: Señor, yo creo que tú estás conmigo, que tú vas conmigo, que vas delante de mí, Señor. Confiamos, damos crédito a tu presencia en medio de nuestras vidas. Damos crédito, Señor, a tu presencia. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podremos en Cristo, porque de Él viene nuestra capacidad, la fuerza. El que es débil hoy diga: fuerte soy en Cristo Jesús. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y Él nos levanta más allá de lo que podemos pensar, querer o aún hacer. Porque ni tan siquiera depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y hoy nuestro Dios nos ha extendido misericordia para seguir. Tu propósito se cumplirá en nosotros. Tu propósito se cumplirá. Aquí hay una generación con un espíritu diferente, que te cree y te quiere obedecer, oh Dios. Que te cree y te quiere obedecer. Hoy nos paramos en medio de nuestro temor, oh Dios. Y como el salmista dijo: el día que temí, a ti clamé y tú me libraste de todos mis temores. Líbranos de todos los temores que nos paralizan. El miedo al futuro, el miedo a perder, el miedo, Dios, a no saber cómo afrontar, qué decir, cómo actuar, oh Dios. Señor, quita todo temor del corazón en el nombre de Jesús. Quita todo temor de nuestro corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo adorando, amados. Yo siento en mi espíritu que lo hagamos así. Adore al Señor. Aproveche este tiempo para, con sus propias palabras, en reacción a la palabra que hoy fue sembrada, usted con sus propias palabras, háblele al Señor. Ore a Él. Ore a Él en este día. Ore a Él en este día, Dios. A ti venimos. A ti venimos, a ti venimos, a ti venimos, a ti venimos. A ti venimos, oh Dios. A ti venimos en este día, Dios. Ah, Señor, aquí venimos, Señor. Aquí venimos. Rindiendo mi ser a tus pies, ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Y eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita y te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús.
Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Nuestra ofrenda es nuestro arrepentimiento. La decisión de volvernos hoy a ti, oh Dios, porque no queremos estar más lejos de ti. Muchas de las cosas que han pasado por causa de estar lejos de ti. Pero hoy reconocemos, oh Dios, en cuanto, Señor, hemos pecado y hemos fallado delante de ti. Volvemos al altar en reconciliación contigo, porque ese es nuestro punto de partida, oh Dios, de aquí en adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado Dios, le bendiga. Regálese un abrazo en esta mañana y de esa manera quedamos despedidos.